Hola amigos, bueno, como habrán podido comprobar, hemos cambiado el sistema de inicio de nuestro programa. Como antiguamente hacíamos con nuestra presentadora Maripaz Aguilar y las otras presentadoras que estuvieron, bueno, pues iniciábamos el programa antes que la cabecera. Luego vamos a volver a hacerlo. Bueno, yo creo que tiempos pasados también fueron mejores y vamos a cambiar el sistema. Iniciamos, bueno, pues antes que nada destacando esa final de la Copa de la Reina que se disputaba en el Estadio Gran Canaria entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. También ese derbi regional, ese derbi canario del ACB entre el Gran Canaria y el Tenerife o la Laguna Tenerife. Y como no, esa final de la Supercopa, perdón, de la Superliga masculina de vóley entre el Guaguas y el Melilla. Así que sin más retraso, damos paso ya a nuestra cabecera y al resto del programa. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno.
¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. Bueno, el Gran Canaria tenía ese derbi del ACB, ese derbi canario frente a la Laguna Tenerife. Al final parece que la mentalidad que está intentando inculcar a sus jugadores el argentino Che García parece que está funcionando, y en esta ocasión, bueno, pues el jueves pasado derrotaba en el Gran Canaria Arena al equipo tirinfeño por una cantidad o por un marcador bastante favorable de 102-83. El Gran Canaria toma aire en la lucha por la salvación en la Liga Endesa con un triunfo balsámico ante la Laguna Tenerife en un derbi de claro color amarillo, 102-83, con exhibición del escolta norteamericano Isaiah Wong, 25 puntos y 29 de valoración, y polémica con la agresión de Frank Guerra a Robertson, que acabó con el pívot aurinegro descalificado al inicio del último cuarto. En el primer cuarto, y con las primeras rotaciones, el equipo claretiano se creció, especialmente con Pelos y Wong, llegando a disfrutar de una renta de 8 puntos. Pero al final, Jaime Fernández logró maquillar la hemorragia visitante desde el perímetro, para cerrar así el cuarto inicial con 26-21. En la reanudación, los aurinegros sufrieron un severo cortocircuito, elevándose la hemorragia a 20 puntos, 51-31. No obstante, Shermadini echó mano de su veteranía para maquillar la cicatriz, pero fue en vano, ya que Alocen y Metu le echaron más sal a la herida, quedando el duelo al descanso en un elocuente 57-41. En el tercer cuarto, Dornekamp asumió galones junto a Mills, pero Wong y Metu volvieron a la carga para ampliar incluso la diferencia, 66-50. A partir de ahí se recrudeció el intercambio de canastas y de errores, tomando Shermadini el testigo junto con Mills, mientras Wong encontraba el relevo en los triples de Brusino, 79-61. En el último cuarto, el Granca alcanzó una máxima diferencia de 30 puntos, 96-66, haciendo ya una utopía todo intento de reacción de los laguneros. Al final, triunfo amarillo, 102-83, que le da oxígeno a los del Che García en la zona roja de la tabla, mientras que la Laguna se atasca en su particular lucha por certificar el billete de playoff. Máximos encestadores fueron Wong, con 25 puntos por el Gran Canaria, y Shermadini y Mills, con 15 por el La Laguna Tenerife. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El Club Baloncesto de CONI Gran Canaria no lo está haciendo muy bien esta temporada, con resultados adversos y que bueno, que no le están saliendo las cosas. En esta ocasión se enfrentaba en el derbi canario al Santa Cruz Adein Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Adein, perdón. Y bueno, pues lógicamente al ser un equipo con un presupuesto mucho más bajo, al final le pasaría factura y la victoria caería del lado amarillo. Encuentro de poca historia el disputado en la mañana del sábado en el pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, correspondiente a la Liga de la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas,
entre el Econi Gran Canaria y el Santa Cruz de Tenerife, y que terminaba con victoria para los primeros por 74-26. Derbi regional descafeinado que enfrentaba a dos equipos con mucha diferencia en sus presupuestos, y a pesar de que el equipo gran canario está haciendo una pésima temporada, el equipo tinerfeño en ningún momento pudo hacerle frente, corroborando así las distancias que hay en cuanto a juego se refiere entre uno y otro equipo. El primer cuarto sería para olvidar, ya que el equipo que entrena el italiano Matteo Ferriani, muy fallón en cuanto al aro, permitió que el marcador tuviera unos guarismos ridículos de 11-4. El segundo cuarto vería un Econi más entonado, que logró endosarle un parcial de 29-9, haciendo que se llegara al final de la primera parte con un marcador concluyente de 40-13. El equipo visitante intentaba capear el temporal como podía. El tercer cuarto bajaría la intensidad del equipo local, y esa circunstancia la aprovechaban los tinerfeños para terminar el parcial menos escandaloso en su contra, 18-9. El resultado al final del tercer cuarto favorecía al Econi con un marcador de 58-22, que certificaba la victoria local a falta de un cuarto por jugar. El último cuarto lo aprovechaba el equipo local para dar de minutos a su banquillo, pero que los tinerfeños no aprovecharon, ya que solo anotaron 4 puntos, igual cantidad que en el primer cuarto. El Econi le endosaba al ADEIN Tenerife un parcial 16-4, que dejaba un marcador final a favor del Econi Gran Canaria de 74-26. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El Club Voleibol Guagua Las Palmas, lo tenía fácil en este segundo partido del playoff por el título de la Superliga Masculina de Vóley, ya que en el primer encuentro que se jugaba en la localidad de Melilla, frente al titular, pues lograba vencerlo por 0-3. En esta ocasión se enfrentaba en el Gran Canaria Arena el pasado viernes, pues como decíamos, al Club Voleibol Melilla. Al final, campeón de la Superliga Masculina de Vóley, el Club Voleibol Guagua Las Palmas. Enhorabuena. No tiene fin la hegemonía nacional del Guaguas, que este viernes conquistó su 10º campeonato liguero ante el delirio de un Gran Canaria Arena que le empujó a batir en el segundo y decisivo partido de la serie final al Melilla, 3-0. El equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero acreditó una superioridad manifiesta en el día clave para despachar el desenlace de la Superliga y cerró de esta manera una temporada 2025-26 que ya deparó en diciembre la Supercopa de España y una brillantísima participación en la Champions League. Balance excelente en el año en el que la entidad conmemora el 50º de su fundación. La primera manga ya auguró lo que vendría después, con claro dominio del Guaguas. Así, salvo un 1-2 anecdótico, todo fue a favor de Corriente, con márgenes amplios, imparable Guala y con apariciones estelares de Juan Torena, impecables Yo de Amo y Unai Rañaja en las recepciones. Un inapelable 25-17 en 25 minutos ponía el 1-0 que anticipaba la fiesta. El segundo set trajo, de entrada, un intento de rebelión visitante. Desde el 10-8, ya no hubo contestación posible de un Melilla desbordado e impotente ante la avalancha amarilla. Spencer y Juan Torena dejaron acciones decisivas en la fase en la que tocaba marcar la diferencia. Todo se cerró con un 25-19 igualmente limpio y con un tiempo ligeramente superior al anterior, 27 minutos. En lo que iba a ser el último set de la noche, y desde que Spencer puso el 8-4 con un manotazo sideral,
Ya el Melilla terminó de entender que lo suyo no pasaba del rol de mero invitado a la celebración del anfitrión. Y con errores en el saque del rival como regalo añadido, se avanzó sin freno al 25-16, con el Arena haciendo la ola. El Guaguas lo había vuelto a hacer. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues llega el momento de los deportes autóctonos. En este caso, la lucha canaria. Les vamos a ofrecer imágenes de lo que fue ese encuentro de la segunda categoría de la Copa Fundación La Caja de Canarias entre los Guanches y el Maninidra. Interesante luchada la disputada en la noche del viernes en el terrero de Montaña Cardones, entre los Guanches y el Maninidra, correspondiente a la Copa Fundación La Caja de Canarias de segunda categoría, y que terminaba con victoria ingeniense por 9-12. Los inicios de la luchada fueron igualados hasta que el equipo local se ponía por delante con una corta diferencia de 4-2, después de que el local Edi Santana le diera las dos seguidas al visitante Gabriel Hernández. Una reacción de los de Ingenio hacía que de un 5-2 a favor de los Guanches se pasara a un 5-4 cuando el ingeniense Manuel Hernández derrotaba a Edi Santana. A partir de ahí se volvería a ir el equipo aruquense 6-4, después de que Kilian Hernández le diera las dos seguidas al visitante Samuel López. Pero el Maninidra no estaba dispuesto a perder esta luchada y lograba empatar a 6 cuando Manuel Hernández eliminaba al local Antonio Rodríguez. A partir de ahí vendría una igualdad en el electrónico hasta llegar al empate a 8 conseguido por el destacado B local Acoirán Sánchez al derrotar al destacado B visitante Cristian Soto. A partir de ese momento tomaría el mando en el marcador el equipo de Ingenio, con marcadores de 8-9 y 9-10. El momento culminante de la luchada cuando se enfrentaron el destacado B local Acoirán Sánchez y el ingeniense Manuel Hernández, y que sorpresivamente el visitante le dio las dos seguidas al destacado B aruquense. Con el marcador 9-11 salían al terrero de Montaña Cardones por parte local el destacado C Pablo Guillén y por el Maninidra Tenesor Pérez, siendo la victoria para el luchador de Ingenio, que le daba las dos seguidas a su rival, dejando así la victoria final para el Maninidra por 9-12. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro.
Buenas noches. Gracias por estar ahí una semana más. No, tranquilo. Me he prometido a mí mismo no hablar de la Unión Deportiva Las Palmas mientras siga este entrenador, a excepción que quede un choque para el ascenso, y eso lo dudo, pero ojalá me equivoque, no pienso comentar más nada del conjunto amarillo. Ustedes cogen un programa de principio de temporada, lo ponen ahora y es exactamente lo mismo. No jugamos a nada. Hayamos ganado o perdido, siempre es igual, siempre se basa en acciones individuales y en un buen portero. Pero nos olvidamos de eso porque para mí hay cosas mucho más graves este fin de semana. Y es que la lucha canaria sigue teniendo un presidente ocupa, Francisco Rivero, pero no solo lo sigue teniendo, sino que es ahora cómplice del gobierno. En concreto, la Consejería de Educación, FP y Deporte, o Actividades Físicas, como les gusta que le llamen. Es decir, Poli Suárez, máximo responsable, pero desde el punto de vista deportivo, Ángel Sabroso y Lorena Hernández. ¿Y por qué? Porque están incumpliendo una sentencia de enero de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Por qué? Porque había que reponer en su cargo al presidente ocupa, a Francisco Rivero, para que convocara elecciones. Lleva 6 meses, no lo ha hecho, y los estatutos de la lucha canaria para elecciones anticipadas solo le dan 15 días. El gobierno, a sabiendas, que podía ser hasta una prevaricación, de que eso es así, mira para otro lado. ¿Y qué hacemos ante eso? Bueno, el amigo Sabroso a un periodista le dijo exactamente, pues si comete una irregularidad, denúnciame. No, la prensa no está para denunciar en los juzgados, está para denunciar a la opinión pública. Lo que tienen que hacer los políticos es cumplir con su obligación. Y si hay un señor que es presidente, el artículo 74 de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de enero de 2019 lo dice con claridad. Cuando un presidente no cumple con sus obligaciones, en este caso no convocar elecciones, se le abre expediente, se le aparta, se elige una gestora y se convoca elecciones en 15 días. Y eso no lo ha hecho. Me llega el rumor que están esperando que sea el juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que diga, oiga, que usted tiene que convocar elecciones porque ellos no tienen lo que hay que tener para enfrentarse al presidente ocupa. ¿Por qué? No lo sé. Tienen la ley de su favor. Pero como digo, cuando hablamos con políticos profesionales, donde da igual lo que diga, solo se quieren llevar bien con todo el mundo, jiji, jaja, pero a la hora de la verdad, a la hora de un problema, se bajan los pantalones. También, ¿por qué? Quizás porque estamos en año preelectoral y ahora hay que llevarse bien con todo el mundo. Lo que está claro que la lucha canaria así no va a ningún sitio. Y lo peor es que al haber pasado 6 meses, si ahora se convocara elecciones, solo serían para un año, porque en 2028 tiene que haber una convocatoria oficial para 4 años. El presidente ocupa lo tenía estudiado, sabía que todo esto iba a pasar, ahora a lo mejor en 2 o 3 meses convoca elecciones, ¿y quién se va a presentar para unos meses? ¿Ustedes creen que, cuesta que se presenten para 4 años y ustedes creen que por unos meses se va a presentar alguien? No, por lo tanto nos los vamos a tragar hasta el 2028. Culpable, Consejería de Economía, FP, perdón, de Economía no, Economía, de Educación, FP y Actividades Físicas. Poli Suárez como máximo responsable, pero los que son de deporte, Ángel Sabroso y Lorena Hernández, que aunque no lo tragan, porque no lo tragan, tienen que estar con él y algún día contarán toda la verdad. Lo que está claro que para tener políticos profesionales, lo mejor es que no hubiera. Se me ha acabado el tiempo. Gracias por estar ahí. Recuerden, sean felices, esbocen una sonrisa y el vaso, medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana.
Las condiciones meteorológicas no están acompañando mucho. En general no nos están acompañando a casi nadie desde el noviembre pasado, que seguimos con un tiempo que no nos gusta. Pero en el caso de la vela, pues bueno, pues puede influir el viento, y en este caso se celebraba la cuarta jornada del campeonato Aguas de Terror. El Campeonato Aguas de Terror de Vela Latina Canaria disputaba el pasado sábado su cuarta jornada en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, en una tarde de navegación marcada por un viento estable de 13 nudos y dirección 0,10 grados, que permitió desarrollar una regata muy competida y con diferencias ajustadas en varias pegas. El gran protagonista de la jornada fue el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que firmó el mejor tiempo del día con un registro de 1 hora 5 minutos y 26 segundos. El bote patroneado de Barranquillo Don Zoilo se impuso con claridad al porteño Siscocán Cervezas Pío Pío, que detuvo el crono en 1 hora 12 minutos y 41 segundos, estableciendo una diferencia de 7 minutos y 15 segundos, la mayor de la jornada. También destacaría el Villa de Agüimes Ibarra, que volvió a demostrar su gran momento de forma. El bote patroneado por Alejandro Rodríguez se impuso al chacalote comercial San Rob tras completar el recorrido en 1 hora 6 minutos 33 segundos, incluyendo una penalización de 2 segundos. El chacalote paró el reloj en 1 hora 8 minutos 58 segundos, quedando la diferencia final en 2 minutos y 25 segundos. Otra de las pegas más destacadas fue la victoria del Visa Roque Nublo ULPGC sobre el Villa de Terror Munchitos. El bote del desaparecido Antonio Cabrera Seico completó una sólida actuación para marcar un tiempo de 1 hora 7 minutos y 9 segundos, superando al Villa de Terror, que finalizó en 1 hora 9 minutos y 25 segundos. La diferencia entre ambos fue de 2 minutos y 16 segundos. El Spar Guerra del Río también lograría sumar una importante victoria tras imponerse al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. El bote naranja completó el recorrido en 1 hora 8 minutos y 47 segundos, mientras que el San Cristóbal cruzó la meta con un tiempo de 1 hora 13 minutos y 15 segundos. La diferencia final fue de 4 minutos y 28 segundos. Por su parte, el Portuarios Puertos de Las Palmas volvió a confirmar las buenas sensaciones mostradas desde el inicio de temporada. El bote portuario se impuso al Minerva y Damar Atlantic con un tiempo de 1 hora 8 minutos 27 segundos, frente al 1 hora 11 minutos 54 segundos de su rival, aventajándolo en 3 minutos y 27 segundos. Hola, buenas noches. Estamos aquí en la entrevista del canal deportivo. Hoy vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar del Club Baloncesto Telde. Bueno, un equipo, el único equipo que tenemos
aquí en Gran Canaria en la Liga Tercera FEP, antiguamente Liga EVA. A mí me cuesta todavía eso de Tercera FEP, Segunda FEP. La Liga EVA de toda la vida, pero bueno, la Tercera FEP, que ha logrado mantenerse en esta categoría nacional con muchísimos, bueno, le ha pasado de todo a este equipo, sobre todo la parte económica, que bastante es conseguir tener un equipo de canarios o de gente de la casa y que se mantenga a nivel nacional. Para hablar de ello tenemos dos invitados. Frente de mí está Juan Luis Quevedo, que es el director deportivo del Club Baloncesto Telde. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, José Luis. Y a mi izquierda, que está más serio, pero se ríe también, que es bueno, Carmelo Ortega. ¿Qué podemos decir? Carmelo Ortega, una figura del baloncesto de toda la vida y actual presidente, que lleva ya unos cuantos años y fundador del Club Baloncesto Telde. Buenas noches, Buenas Carmelo. Digo, te veo muy serio, pero eso es para dar Para darle emoción a la emoción a la cosa. El resultado ha sido exitoso, se ha conseguido mantener la permanencia, estar en esta tercera FEP, en esta Liga Nacional, el Club Baloncesto Telde de esta temporada. Sí, Creo sí, que bien, ¿no? Vamos, esto fue en principio, digamos, una ilusión que yo tengo desde hace tiempo. Yo creo que un club como el Club Baloncesto Telde, con toda su historia, la ciudad, todo, pues merecía que estuviésemos al menos en competición nacional. Y fue una cosa que se logró y hemos logrado ahora que se mantenga. Entonces, la verdad que muy satisfecho. Ujú. Juan Luis, bueno, tú eres el de la parte deportiva y hay que tirarle la oreja o darle una copa de, o sea, de vencedores aquí a Juan Luis, que ha sido el artífice de crear este equipo. Ha costado mucho, primero, hacer un equipo, incluso lo hablamos fuera de micrófono, sin tener que tirar, bueno, primero porque el talonario aquí en el Telde no es tan, no se puede tirar mucho de él, pero conseguir un equipo de casa, conseguir un equipo todo de nacionales y, bueno, y todos canarios. Me parece que en este caso, todos canarios, ha sido un reto, ¿no? Hombre, sí, como comentas, el 100% de la plantilla, incluido el cuerpo técnico, es canario. Encima tuvimos el hándicap en verano, que la plaza no la tuvimos pues, como este año, que es en mayo, sino que nos comunicaron prácticamente la decisión de que teníamos la plaza mitad de julio. Tuvimos que hacer la plantilla en tiempo récord. No teníamos ni entrenador ni ningún Ni jugador. jugadores, O claro. sea, tuvimos que empezar de cero y la verdad que muy contentos. Muy Ujú. contentos por cómo El se balance dio que todo. sacas tú es positivo, ¿no? A pesar de estar sufriendo hasta el último segundo del último partido, positivo, ¿no? Hombre, la situaría por encima incluso de lo De lo positivo. previsto, ¿no? Nosotros tenemos claro que vamos a sufrir siempre, porque no podemos competir contra otros presupuestos y otros clubes. Además tenemos el hándicap de que nosotros tenemos que viajar prácticamente todas las semanas a la península. El poco presupuesto que podamos tener se nos va en los viajes y tenemos que intentar pelear con nuestras armas, tener que conseguir jugadores jóvenes con proyección o gente ya un poquito más veterana que quiera estar en casa y son nuestras armas para. ¿Qué balance sacas un poco de esta división que, bueno, has podido verlo a través de todos estos partidos, tú que eres entrenador también? ¿Qué balance sacas? El Telde puede estar ahí, el Telde puede aspirar a más en un futuro, siempre que haya dinero, claro. Hombre, a mí me gustaría. Yo sinceramente tengo la sensación de que hemos competido prácticamente el 90% de los partidos. Es verdad que algunos nos ha pillado con bajas o lesiones importantes, que nosotros, si se nos lesiona un jugador, pues no tenemos la posibilidad de De tener un tener banquillo. un banquillo que decir, bueno, pues ahora viene otro jugador con respaldado, ¿no? Teníamos que ir con 10 o con 9 o apostar por algún chico del Junior, que durante este año han debutado 6. Y claro, dices, al final hemos competido a casi todos, te da la sensación de que igual con un poquito más puedes estar ahí. Que hemos ganado al propio Aridane, que ha estado en playoff de ascenso. eh, Sí, eh, que tú lo que ves es que este equipo ha estado más o menos armado, ha fallado en unos determinados momentos, pero que si hubiera estado más o menos al 100%, sí, sí, es que con un poquito más, te digo, saca 5 o 6 partidos que te ponen arriba, porque la liga ha estado súper ajustada. súper ajustada, ¿no? Ujú. Carmelo, ese sueño que tú tenías, bueno, esto, el que se haya conseguido permanecer un año más, esto te hace pensar muchas cosas, ¿no?
al futuro, digo. Bueno, desde luego, nos hace pensar muchas cosas y sobre todo tenemos que buscar los recursos para poder tener un equipo, digamos, decentemente como lo tuvimos este año. Ujú. Porque la verdad que económicamente esto ha sido un esfuerzo muy grande, pero muy grande, y prácticamente sin apoyo desde el punto de vista de sponsorización. O sea, nosotros no hemos tenido Ningún sponsor. sponsor ninguno, y sin sponsor no podía ir a ningún lado. Económicamente, pues hay otros equipos que ofrecen mucho más a los jugadores para que vayan ahí, o sea, sin salir de las islas, o sea, La Palma, Tenerife y tal. Y claro, mirando lo que nosotros ofrecemos, lo que ellos ofrecen, pues entre comillas casi es normal que muchos jugadores salgan a esos sitios porque le ofrecen mucho más, porque nosotros al no tener sponsor y lo poco que tenemos viene del Cabildo y la Dirección General de Deporte del Gobierno. O sea, a nosotros no entra otro dinero, y además ese dinero no es que te entre al principio de temporada, sino te entra a final de temporada, con lo cual durante la temporada tú tienes que hacer frente económicamente a todo lo que supone desplazamientos, hoteles, la guagua, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, lo que nosotros a los chavales le ofrecemos es pagarle aunque sea la gasolina, pues como mínimo eso. En las instituciones, ¿cómo lo ves? El A Ayuntamiento ver, de Telde, en el caso del Ayuntamiento de Telde, tendríamos que haber recibido ya la subvención, que no sé cuál es la cuantía, todavía, porque eso estaba previsto para diciembre. A fecha del día de hoy todavía no está y no sabemos cuándo va a llegar el eh, Cabildo el y la dinero. Dirección General de Deportes. El Cabildo sí, el Cabildo nos ha apoyado. O sea, le solicitamos el adelanto de una parte de lo que supuestamente nos va a tocar, y en el caso del gobierno de Canarias también salieron las partidas y tal, pero son cosas que todavía faltan por entrar para poder hacer frente a todos estos gastos que hemos tenido, porque todavía se le debe dinero a la agencia, se debe dinero a la federación. Hay muchas cosas que Eh, están t- en este momento en el aire, ¿no? todo esto lo ves justificado, ¿no? Es decir, todos estos sufrimientos por tener al Telde en categoría nacional, el Telde haberse mantenido, todo lo justifica, ¿no? Yo te digo que desde el punto de vista deportivo, para mí siempre el baloncesto, el Club Baloncesto Telde, es una ilusión, es una lucha que he llevado toda mi vida, y desde ese punto de vista estoy alegre. Pero para poder hacer frente a esto sin dinero no lo puedes hacer, evidentemente, porque son gastos. Estamos hablando de que ese equipo nada más nos puede costar 50.000 euros. Y en plan económico, ¿no? Estamos hablando por lo bajito. Por lo O bajito. sea, nosotros no podemos enfrentarnos a clubes, porque lo hemos enterado con los jugadores, con los equipos, donde a un jugador se le paga 1.000 euros, o 1.500, o 1.300, más comida y piso. Nosotros donde tenemos para poder dar esas Para opciones. guagua, como Yo mucho, le ¿no? pago el bocadillo, El bocadillo. como se suele decir, ¿entiendes? Los jugadores, la verdad que no, yo no tengo queja de ninguno, son todos fabulosos como personas, jugadores, y nosotros lo que le pusimos a los jugadores, lo que le dijimos es, a ustedes esto no les va a costar nada, como mínimo eso. Entonces, los jugadores, por ejemplo, los hoteles donde te quedabas alguna noche que tenías que quedarte porque los desplazamientos eran largos, pues todo eso, las comidas, porque a veces tienes que darles la comida, el almuerzo, a lo mejor vas por la mañana, tienes el almuerzo para jugar por la tarde, para después venir en la misma noche o verdad. Ellos han hecho un esfuerzo por su parte desde el punto de vista deportivo, y nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el punto de vista económico. Pero ya te digo, eh, esto lo hemos afrontado, sobre todo desde el punto de vista económico, desde mi bolsillo, por decirlo de alguna manera, Claro. ¿entiendes? Haciéndole frente a esto. Ujú. Y así fue como pudimos salir, porque para entrar en esta competición tienes que poner una inscripción. O sea, antes de hacer nada, Ya tiene que pagar. ya tienes que pagar. Juan Luis, tú que llevas ya también unos añitos en el baloncesto, este proyecto del Telde, porque tú entras al Club Baloncesto Telde, tú venías de otros equipos, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Porque la ilusión del presidente
la llevas tú también, ¿no? Como director deportivo. Hombre, he de decir que en verano, cuando se empezó a plantear la opción de salir en tercera FEP, yo me asusté un poco. Porque, claro, ya es lo que dice Carmelo, no has entrado en la competición y ya estás poniendo dinero por delante. Tienes que pagar. Nosotros tampoco es que seamos un club que económicamente Sí, vayamos sobrados, siempre vamos al día. Es verdad que cumplimos con todo el mundo, pero no tenemos... sí, que no van sobrados. Exacto. Entonces, claro, yo creo que ya es mi 9ª temporada aquí. Desde el primer año vengo escuchando a Carmelo que la ilusión de su vida, que él lleva 50 Categoría años ahí, nacional del es equipo. tener el Telde en Liga EVA, ahora tercera FED. Y oye, la verdad que vimos la oportunidad y no me arrepiento. O sea, es Por que eso te digo, después de la experiencia, le has cogido gusto a eso, al sufrimiento, pero bueno, se yo, cambiará todo, ¿no? yo no lo he pasado tan mal en mi vida, pero reconozco que la experiencia me ha encantado. No tiene nada que ver con las ligas que veníamos Están compitiendo, autonómicas. es otro nivel, es otra seriedad. Yo creo que el Telde merece estar ahí y digo, vamos a pelear como sea para poder seguir teniendo el equipo muchos años, incluso si en algún momento podemos aspirar a algo más, si alguna empresa, si conseguimos ahora en el mercado de fichaje, nuestro mercado son dos, o sea, fichar jugadores y fichar empresas colaboradoras. Si ahora en el mercado conseguimos alguna empresa que nos apoye, pues intentar mirar, ¿por qué no? Porque un poco ahora lo que se está intentando es que conseguir esos patrocinadores, ¿no? Claro, ahora tenemos el momento, de eso tenemos un parón de 3, 4 meses, intentar ver si conseguimos alguna empresa que nos dé un poquito de cariño y que se quiera sumar al proyecto y que nos facilite un poco las cosas. Ujú. ¿Este equipo tiene freno o no tiene freno? ¿Dónde llegue? Yo no quiero hablar delante del presidente porque siempre se me agobia, pero a mí me gustaría que el equipo algún día diese un pasito más. Un saltito, ¿no? Sí. Yo Ujú, creo que hay mucho talento en las islas, ujú. porque además nuestro proyecto Y sobre queremos que sea todo, y sobre local. todo, Juan Luis, desaprovechado, ¿no? Por parte de otras instituciones, y me refiero de otros equipos, a lo mejor de máxima categoría, que pasan un poco de la cantera, ¿no? Bueno, al final son otros modelos de cantera. Ahora se valora mucho también el tema de los jugadores extranjeros, no solo en los equipos de aquí, sino prácticamente en el resto de canteras. Y ya no se apuesta tanto por el jugador nacional. O sea, solo hay que ver los números en Liga Andesa, que ya prácticamente el jugador nacional está desapareciendo y está en un segundo o tercer plano. Pero a nosotros nos gustaría hacer algo diferente. Ujú. Nos gustaría seguir tirando de jugadores de aquí, porque te digo, hay muchos buenos jugadores en las Islas Canarias y también, ¿por qué no?, sacar jugadores del Club Baloncesto Telde. Y además, sobre todo, Carmelo, porque el Telde tiene una cantera tanto de niños como niñas impresionante. Y eso doy fe yo como testigo de verlo todas las tardes en las instalaciones del Rita Hernández y las afueras del Rita Hernández, que no cabe una mosca, ¿no? Eso es todos los días. Date cuenta que estamos hablando de 32 equipos que tiene el club, entre femenino y masculino. Ahí hay más de 400 familias, niños desde las escuelitas hasta arriba. Pero aparte de eso, después tenemos dentro del municipio unas escuelitas también en colegios y en barrios determinados. Entonces, claro, eh, yo por mi experiencia, porque ya esto en una época lo tuvimos en los años 90, eh, ya tú lo sabes porque te lo dije una vez, que tuvimos la oportunidad también de estar en aquel tiempo en primera división, que se llamaba y tal, y no se pudo estar. Lo habíamos conseguido en el año 92, la temporada Con Pepe 92-93, Clavijo. con Pepe Clavijo, y no se pudo por lo mismo. Estamos hablando económicamente. Y eso que en ese tiempo lo que tú necesitabas era 15 millones de pesetas. O sea que fíjate tú, porque eran jugadores, seguían siendo jugadores de aquí. Y teníamos toda una cantera detrás. Ahí la prueba está, Pepón Artiles, Mario, Paco Santana, dos hermanos, los hermanos Guerra. Hay muchos jugadores que salieron de aquí y que llegaron, algunos llegaron a la CB, otros se quedaron en primera división, pero vamos, salieron jugadores gracias a toda la cantera que teníamos detrás, ¿no? En este momento también lo tenemos. Hay varios chavales ahí que podrían llegar arriba. Todo va a depender si te mantienes, porque aquí, como tú sabes, todo el mundo está con la caña puesta y en cuanto hay un jugador que más o menos tal,
enseguida ya le están ofreciendo el monitor y lo están quitando. Claro. Además, Y siendo entonces, el Telde un equipo modesto, es complicado, porque estamos hablando de que cuando a ti te ofrecen, como vienen algunos, no, es que nosotros vamos a estar en el Campeonato de España, por poner un ejemplo, y tal, y eso tal. Y el niño va pensando en aquello. Después a lo mejor no juega un minuto, o juegan 2 minutos, o cosas así. O sea, son cosas un poco complicadas. Y después, económicamente, todos sabemos que hoy todo se mueve con dinero. Difícilmente. Si no hay dinero, es difícil conseguir las cosas. Porque todo el mundo viene pidiendo, sobre todo cuando estamos hablando del equipo de tercera fe, ¿entiendes? Y eso a nosotros nos cuesta mucho, precisamente por lo que decía Juan Luis. O sea, nosotros ahora estamos preparando, digamos, unos proyectos para visitar empresas, a ver si conseguimos algo en esas empresas. Oye, que hay empresas que colaboran con nosotros en este momento, sí. Lo suficiente como para el equipo llegar arriba, ese equipo, no. ¿Entiendes? Porque nosotros tenemos una empresa que colabora muy bien con nosotros, que es Brit de Lez, que se ha mojado con nosotros al máximo. Después también tenemos a Valle, la que es una... ¿cómo se llama? Odontóloga. Gabriela Valle. Sí. Gabriela Valle. Gabriela Valle. Gabriela Valle. Tengo todos los nombres en la cabeza y se traban entre ellos. Gabriela Valle, que nos ha estado apoyando, bueno, y muchas otras empresas que están ahí, que nos ha ido apoyando. La Clínica San Roque también nos ha apoyado, tal, pero sumando todo eso, no llega. No llega, porque también tiene que tener para lo que es la base, ¿entiendes? Claro. Se nos ha acabado el programa, pero bueno, yo creo que hemos tenido la ocasión de ver un poco lo que ha sido el Telde en esta temporada, de conseguir mantener la categoría y bueno, el Telde también necesita ayuda económica, sobre todo de sponsors privados, que son un poco lo que van a hacer que el Telde, como decía Juan Luis, pues no tenga freno, que aunque el presidente se pueda dar la ansiedad, pero bueno, que este club no tiene por qué tener freno, puede dar un pasito más y por qué no. Y además está claro que Telde es una ciudad importante, es una de las ciudades más importantes de Canarias y bueno, puede tener un equipo más en más categorías que la tercera fe. Con esto no estoy diciendo nada. Yo creo que Juan Luis tiene su pensamiento de que por qué no. Si con este equipo bueno, que fue hecho casi a trancas y barrancas, cuando ya todo el mundo tenía sus equipos preparados, de repente le dicen al Telde que tiene que hacer un equipo de tercera fe y tuvo que ir tirando de lo que podía encontrar. Bueno, nunca se sabe el final. Carmelo Ortega, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor, que salgan esos patrocinadores privados. Si alguno está escuchando el programa, pues que eche una mano y se dirige a la directiva. Y bueno, que estoy seguro que este año que viene, por lo menos ya con la experiencia de este año en esta categoría nacional, pues bueno, yo me imagino que se tomarán medidas para que por lo menos estar tranquilitos en la categoría y por lo menos de media tabla, estar por ahí tranquilo. Yo me conformaría con volver a estar, mantenernos un puestito antes, porque vamos, ya uno tiene una edad y el corazón salta, ¿entiendes? Pues en el último partido, último minuto. Último partido, aquí creo que lo vivimos todo ese último minuto del partido, viendo lo que se jugaba afuera. Y todo, y fue una cosa que cuando terminó el partido, cuando la gente empieza a gritar en la grada que lo habíamos conseguido, yo me desplomé, todo lo que tenía dentro cerrado salió todo para afuera. Pues gracias, Carmelo, por acompañarnos. Gracias a ti por el tiempo. Juan Luis Quevedo, gracias, director deportivo. Bueno, pues eso, que como dice, ojalá pues la temporada que viene, bueno, por lo menos que esté un puestito por arriba. Eso, no sufrir tanto. Y no sufrir tanto y que Carmelo, coño, y yo, y perdón el taco que me ha salido, pero eso es porque me relajo mucho en esta entrevista. Bueno, pues lo pasamos. Y en el caso que estaba yo, pues escuchando a nuestro compañero Pedro Reyes, pues bueno, y viendo también lo que se jugaba afuera, hasta el último segundo, por no decirlo, sufrimos, pero después al final se consiguió la permanencia, que es importante. Desearte lo mejor y bueno, pues gracias, habrá más ocasiones de tenerte por aquí, de hablar de la evolución la temporada que viene del Club Baloncesto Telde. Aquí estaremos. Gracias.
Y bueno, señores, termina la entrevista, no el programa, continúa, no se lo pierdan, que todavía queda mucho programa por delante. Y bueno, hemos aprendido un poquito más de lo que es el Club Baloncesto Telde, un equipo legendario del baloncesto canario. Hasta siempre. Fiesta del fútbol femenino español en Gran Canaria. Concretamente, en el Estadio de Gran Canaria se celebraba la final de la Copa de la Reina entre dos potencias del fútbol femenino español como son el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Barcelona gana su 12ª Copa de la Reina y tercera consecutiva. El equipo azulgrana derrota por 3-1 al conjunto rojiblanco en Las Palmas de Gran Canaria y completa su 5º triplete nacional. Con 26.093 aficionados en las gradas, el Estadio de Gran Canaria sería el escenario donde se consiguió un nuevo récord de asistencia en una final de la Copa de la Reina. El Fútbol Club Barcelona femenino se proclamaba este pasado sábado campeón de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, tras derrotar por 3-1 al Atlético de Madrid en la final celebrada en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. El conjunto azulgrana suma así su 12º título en la competición y encadena su tercera copa consecutiva. El equipo dirigido por Pere Romeu resolvió la final en una primera parte de claro dominio, en la que Claudia Pina, la neerlandesa Esme Brugts y Salma Parayuelo pusieron el 3-0 antes del descanso. El Barcelona respondió así a su condición de favorito y volvió a demostrar la distancia que mantiene con sus rivales en el fútbol español. El Atlético de Madrid intentó reaccionar en la segunda mitad y encontró el gol en el minuto 58 por medio de la noruega Vilde Boe Risa, que recortó diferencias para las rojiblancas. Sin embargo, el tanto no alteró el desenlace de una final que el Barça tenía encarrilada desde el primer tiempo. La derrota cierra una temporada complicada para el Atlético de Madrid, que quedará fuera de la Champions y no pudo frenar la trayectoria dominante de un Barcelona instalado desde hace años en la cima del fútbol nacional. El circuito de Maspalomas acogió una nueva edición de la cita organizada por el Club de Automóviles Clásicos Canarios, en la que joyas como un Bentley Litre Blower, un Porsche 914 y un Jaguar XK120 volvieron a demostrar que la historia del motor sigue viva sobre el asfalto. Hay coches que no envejecen, se conservan, y el sur de Gran Canaria volvería a ser, por segundo año consecutivo, el escenario donde esas máquinas demostraron que el tiempo no siempre es el enemigo del motor. El circuito de Maspalomas acogió una nueva edición del Festival del Motor Clásico de Canarias, organizado por el Club de Automóviles Clásicos Canarios. Una cita que ya se ha ganado un hueco fijo en el calendario automovilístico regional y que esta vez llegaba con 62 pilotos sobre el asfalto. Solo tuvieron cabida en la pista los vehículos fabricados hasta el año 1986, lo que garantizó un desfile de modelos históricos que representaban la ingeniería automotriz anterior a la era de la electrónica masiva. La competición principal reunió a 50 equipos en las tandas de regularidad, una modalidad que no premiaba la velocidad sino la precisión. Piloto y navegante debían mantener una velocidad media constante de 50 km por hora y reproducir los mismos tiempos en cada vuelta. El ganador no sería el más rápido, sino el más exacto.
la segunda jornada de la fase previa del Campeonato de Canarias. Categoría alevín femenino que enfrentaba al Club Deportivo Romade y al Club Balonmano Taiche de Lanzarote. Se resolvía con victoria para las primeras por 18-16. Y de camino clasifica para la Final Four al equipo Gran Canario. Una figura destacaría sobre todas las jugadoras que estuvieron en el parquet del pabellón, Leoncio Castellano, en la tarde del jueves pasado. Y esa fue la jugadora Martina Iglesias del Club Balonmano Romade, que anotaba ella sola 16 goles de los 18 de su equipo. La primera parte tendría dos partes bien definidas. Una, los primeros 15 minutos, que serían favorables a las locales con parciales de 3-2, 5-2 y 7-4. Y otra, una reacción de las chicas que entrena Pedro Noda, hacían que se llegara al final de la primera parte con un marcador de empate a 8. La segunda parte empezaría con un Taiche que le había descubierto el talón de Aquiles al equipo capitalino, 11-12 y 13-14 a los 25 y 30 minutos respectivamente. Reaccionaría las chicas de Dora Hernández, que en los últimos 10 minutos fueron por delante en el marcador, que culminaría con la victoria final por 18-16. Máximas goleadoras serían Martina Iglesias con 16 goles por el Romade y Eva María Boórquez con 8 por el Taiche. Se disputaban en las instalaciones del Gran Canaria Tennis Center, en Las Palmas de Gran Canaria, la fase de grupos del Campeonato de Canarias en las categorías infantil y junior. Este Campeonato de Canarias estaría organizado por la Federación Canaria de Tenis, que preside José Juan Sepúlveda, y se estará disputando del 15 al 24 de mayo. Las categorías serían infantil, masculino y femenino, y junior, masculino y femenino. Los enfrentamientos se disputarán en pistas de tierra batida, siendo el modelo de campeonato por eliminatoria y el tipo de cuadro cerrado. Las finales se celebrarán el fin de semana del 24 de mayo. La plaza central del centro comercial Las Arenas en la capital Gran Canaria sería el lugar donde se presentaría el bote de vela latina Villa de Terror en la celebración de su 5º aniversario. Con gran presencia de público, su presidente Manuel Farías fue desglosando la andadura de estos 5 años de competición. Durante este acto estuvo acompañado por la actuación del grupo de música folclórica. Para cerrar el acto, fueron obsequiadas y distinguidas diferentes personalidades relacionadas con el devenir de este bote. Buenas tardes, bueno, estamos aquí hoy en el Centro Comercial Las Arenas, como han visto la presentación del bote Villa de Terror, un año más, 2026, 5º año consecutivo de este proyecto y la verdad que un acto muy emotivo con uno de nuestros padrinos, Maestro Florido, la directora general de deportes, la concejala del Ayuntamiento Carla, amenizado por la parranda Masío y el gran presentador como Jesús Luis Perdomo. Creo que ha sido un día muy bonito ante las adversidades por la lluvia, pero que hemos podido disfrutar todo un año más de nuestro bote. Muchas gracias.
Más de 100 garrotistas participaron en el 6º Campeonato de Lucha del Garrote Adaptada de Gran Canaria. Además de los centros ADEPSI, APADIS, APROSU y Civitas, participaron las aulas en clave de los institutos de educación secundaria Chamán, Jerónimo Saavedra, Tomás Morales y los centros de educación especial Petra Lorenzo y San Bartolomé de Tirajana. Gracias a la Dirección General de Enseñanzas, Inclusión e Innovación. Aunque todos los participantes recibieron su correspondiente medalla, los trofeos estuvieron muy repartidos. Mejor técnica, grupo revelación, premio al compañerismo, a la presentación y el premio a la canariedad, que entregó la Fundación Canaria Orencio Moreno. Este evento, organizado por la Federación de Lucha del Garrote Canario, con la colaboración de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes y el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, que contó este año con el representante de la Federación de Deportes adaptado a personas con discapacidad intelectual. Pues hoy ha sido el 10º campeonato de la lucha del garrote adaptada, que este método que hacemos es heredado de los antiguos canarios y la parte que yo practico es un método propio basado en las enseñanzas del gran maestro Jorge Domínguez, quien rescata esta modalidad. Y yo lo que he hecho es adaptarla a la discapacidad intelectual, física o mental. Y vemos los resultados, cómo los chicos y chicas pueden hacer esta actividad, este arte de combate, cuando se pensaban que no eran aptos para hacer eso. Lo cual quiere decir que si tenemos oportunidad, todos tenemos ese derecho. Y el lema nuestro de yo puedo y tú, nunca es más verdad que esto, que demuestran cómo ellos pueden hacerlo. Bueno, para nosotros es fundamental este tipo de encuentros, de campeonatos, porque es una herramienta importantísima de la inclusión. Nosotros vivimos en una sociedad muy diversa y por lo tanto la actividad federativa tiene que ser un reflejo de esa actividad diversa. Y de hecho, la inclusión es una de nuestras principales señas de identidad, igual que la canariedad o la igualdad, o en este caso hacer que sea un tema participativo, ¿no? Agradecer no solo a los distintos centros ocupacionales, sino también a la Dirección General de Educación por incluir también a los chicos y chicas de las aulas en clave para este evento, ¿no? He sido invitado aquí por la Federación de Lucha del Garrote a este evento. Como poco hay en toda Canarias que demuestren lo que es la participación, la inclusión y el saber estar de las personas con discapacidad. Por supuesto, muy agradecido de verlo en conjunto, de ver la participación de cada uno, de ver el esfuerzo de cada uno y lo que ello representa, no solo el trabajo de los técnicos, de los monitores y de los centros, sino también de los deportistas. Yo creo que es un trabajo conjunto que ayuda mucho a trabajar por lo que es la inclusión en este bonito deporte. La piscina del Julio Navarro del Club Natación Las Palmas sería el pasado domingo la sede de una jornada de la Liga Infantil de Waterpolo, en el que se contaría con los siguientes clubs: Reales Mixto, Club Natación Metropole, Unión Waterpolo Tenerife Masculino, Echeide B Mixto, Unión Waterpolo. Tenerife Femenino, Club Natación Las Palmas Mixto y Club Natación Océano. Los resultados que se dieron serían los siguientes. El Metropole no tuvo ninguna dificultad para vencer al Reales. Mixto por 10-4. El Echeide Mixto fue muy superior en su encuentro frente al Unión Waterpolo Tenerife Masculino, ya que lo vencía por un marcador amplio de 12-2. El Club Natación Las Palmas Mixto, con una amplia superioridad, derrotaba al Unión Waterpolo Tenerife Femenino por 14-4. En el encuentro, que sería muy disputado entre el Reales Mixto y el Echeide B Mixto, la victoria sería para los segundos, por un marcador muy ajustado de 8-9. El Metropole vencía de nuevo en su segundo encuentro, esta vez frente al Unión Waterpolo Tenerife Masculino por 12-8. El Waterpolo Tenerife Femenino ganaba con un marcador ajustado de 16-14 al Club Natación Océano. El Club Natación Las Palmas Mixto, en un emocionante partido, derrotaba por la mínima 9-8 al Echeide. Y por último, el Club Natación Océano derrotaba con claridad por 11-1 al Echeide B Mixto.
Pues bueno, hemos llegado al final de este programa con muchísimas ganas de volver a llevarles todo lo que de deporte se haya producido y sea de interés en los últimos días. Así que no me queda más que desearles que tengan una buena semana. Hasta siempre.